Bienvenido al estudio del repaso de la lección de la escuela sabática. Hoy, domingo 31 de octubre del 2021, te saluda tu amigo Jorge Vázquez. Vamos a recordar nuestro versículo para memorizar. Lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 8. Dice de la siguiente manera: ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? No había nada mejor que la ley de Dios. Dios le estaba otorgando la ley al pueblo de Israel para algo mejor, para que ellos disfrutaran de las bendiciones. El título de nuestra lección del día de hoy es: no añadiréis ni disminuiréis. Vamos a ver el capítulo 4 del libro de Deuteronomio. Se les da una advertencia y va de acuerdo al título, va en relación a nuestro título del día de hoy. En el versículo 1 del capítulo 4 dice de la siguiente manera. Recordemos que es Moisés el que le está hablando al pueblo de Israel. Moisés le dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Si usted lee el capítulo 3, el versículo 25-26, Moisés quiere entrar a la tierra prometida. Pero Jehová ya había hablado con Moisés, y debido a que había fallado, lamentablemente, a causa del pueblo, Moisés, como resultado, no podía entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés, por eso, él está insistiendo. Él sabe que él no va a entrar a la tierra prometida. Sin embargo, Dios tiene algo preparado para Moisés. A pesar de que Moisés no entra a la tierra prometida, Dios tiene un plan para él, porque Moisés fue un gran líder. Sin embargo, a causa del error que él comete, no puede entrar a la tierra prometida, pero él quiere dejarles claro al pueblo de Israel estos estatutos para que ellos lo tengan presentes. Por eso les recuerda a cada momento y le dicen: observa la ley, guarda la ley, eso te servirá en tu vida. Por eso en el versículo 2 del capítulo 4 Moisés les exhorta lo siguiente al pueblo de Israel y les dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Moisés insiste y les dice: no vas a añadir más, no vas a colocar algo extra, ni le vas a disminuir, ni le vas a quitar a la palabra que yo te mando. Porque si tú agregas algo más o tú disminuyes, le quitas el verdadero sentido de la ley de Dios. Cuando a usted le han compartido una receta para hacer una comida y usted quiere empezarle a agregar algo más o quitarles, y si la comida en un principio, la receta se tenía que seguir al pie de la letra, y usted le agrega algo más, le agrega más sal, le quita, la comida no sabrá igual. Lo mismo sucede con la ley de Dios. Moisés le dice: yo no voy a entrar a la tierra con ustedes, yo ya no estaré con ustedes, por lo tanto pongan atención, no le agreguen ni le quiten, mantengan la ley original. Lamentablemente eso no ocurrió. Lamentablemente el pueblo de Israel quebrantó la ley, añadió cosas, disminuyó y se perdió el verdadero origen de la ley de Dios. Recordemos que hay un adversario, que existe el bien y existe el mal. Satanás desde un principio ha querido corromper la ley de Dios. Ha tratado. Quiero invitarte a que escuches la siguiente declaración que encontramos en el libro Mensajes Selectos, en el tomo 2, en la página 133. Satanás ha sido perseverante e inalcanzable en sus esfuerzos por perseguir la obra que comenzó en el cielo, para cambiar la ley de Dios. Ha tenido éxito en hacer creer al mundo la teoría que presentó en el cielo antes de su caída, según
la cual la ley de Dios sería defectuosa y necesitaría una revisión. Una gran parte de la profesa iglesia cristiana muestra por su actitud, aunque no por sus palabras, que ha aceptado el mismo error. En ocasiones es por eso que muchos nos acomodamos a lo que nosotros queremos escuchar y no a lo que la ley dicta o nos dice. Ese es el gran problema. Querer acomodar a lo que nosotros quisiéramos escuchar, no a lo que Dios te dice que hagas, no es a lo que Dios... Y en ocasiones Satanás trabaja y lo ha hecho. Dice Mensajes Selectos, ha tenido éxito. Posiblemente tú dirás con tus palabras no ha tenido, pero tus actitudes pueden decir todo lo contrario. En la historia del antiguo Israel vemos que quitaron palabras a la ley. No solo le quitaron, sino le añadieron, en el sentido de introducir prácticas que no estaban especificadas en la ley y que de hecho llevaron finalmente a transgredirla. Quiero que vayamos al libro de San Mateo capítulo 15, del versículo 1 al versículo 9. Encontramos una escena donde está Jesús en la tierra. Jesús viene y está con sus discípulos, pero no está solo, sino también a su lado están los escribas y los fariseos. Ellos habían añadido a la ley y habían quitado partes importantes. Resulta que sus discípulos se sentaron a la mesa y no se lavaron la mano. Había una tradición judía de que antes de comer hay que lavarse la mano. No estaba mal. En ese sentido no estaba mal, era parte de una higiene. Hoy acostumbramos a hacerlo eso, en ese entonces no era muy escuchado. Hoy, después de la pandemia, usted porta un cubrebocas, porta su gel antibacterial, se lava las manos constantemente. Y en ese entonces era una tradición que existía. Si alguien venía de las plazas o de lugares concurridos, ellos venían y se lavaban antes de comer, y si no, no comían. Era una tradición de los judíos. Usted lo puede también encontrar este relato en el capítulo 7, pero del libro de Marcos. En Mateo capítulo 15 encontramos esta escena. Se acercan los escribas y los fariseos que buscaban cualquier error de Jesús para criticarle, para atacarle, y le dijeron, ¿por qué transgreden la ley? Jesús, de manera, él conoce todo, a él no se le puede ocultar. Y él les dice, ustedes son hipócritas. Hablan de algo y fallan en lo más importante. Ustedes han cambiado la ley. Vamos a recordar el versículo que encontramos en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo capítulo 20, versículo 12 es el quinto mandamiento. E invita a que honres a tu padre. En Deuteronomio se da la indicación de que todo aquel que maldijere a su padre o a su madre iba a morir de inmediato. No había opción, no había escapatoria. Era una muerte de inmediato. Una muerte inmediata. En algunos términos dice era una muerte irremisiblemente. No había opción. Por haber deshonrado a sus padres tenía que tener ese castigo, esa pena. Pero resulta, pasa algo. Y quiero invitarte a que vayamos a San Mateo capítulo 15, versículo 3. Respondiendo él, hablando de Jesús, les dijo a ellos, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Aquí había un problema. Ellos habían puesto por encima sus tradiciones y por debajo la ley de Dios. Nada tiene que ir por encima de la ley de Dios. Las tradiciones no van a ser de mayor valor ante la ley de Dios. Usted no va a acomodar la ley de Dios conforme a su tradición. Recordemos que la ley de Dios, su origen es divino, no es humano. Las tradiciones son humanas. Si la tradición me aleja de la ley de Dios, usted tiene que decidir si obedecerla o no. Los judíos habían puesto por encima las tradiciones y luego la ley de Dios. En el versículo 5
le habla y le dice: pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiere ayudarte, y ya no ha de honrar a su padre y a su madre. ¿Qué pasaba en este contexto? Ellos tenían que cuidar de sus padres, tenían que proveer de recursos a sus padres. Sin embargo, si ellos decían que ese recurso lo iban a utilizar como una ofrenda, ellos quedaban libres de velar por sus padres, y ese recurso ya no se lo daban a su padre, sino lo usaban ellos, porque decían que eso era sagrado. Mira cómo se justificaban. Mira la manera maliciosa que tenían estos hombres. Con tal de no ayudar a su padre, decían entre paréntesis que iba a ser una ofrenda a Dios. Y por lo tanto, la iglesia de ese entonces lo aprobaba y dejaban que esa persona se quedara con eso y ya no cuidara de sus padres. Por eso Jesús le estaba diciendo: ustedes son hipócritas porque están pasando por alto la ley de Dios. La ley de Dios, el 5.º mandamiento, dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes están haciendo todo lo contrario. Se están justificando queriendo guardar la ley. Pero eso no es en realidad. Eso ustedes lo han agregado. Y es que eso era algo extra. Ellos lo habían agregado. Por eso Moisés le invitaba al pueblo de Israel: guardéis la ley de Dios, no le añadas, no le disminuyas, sino guarda la ley de Dios. Esa es la invitación. Cuando tú desvías eso, entonces pierdes el verdadero sentido. Que tu mirada esté puesta en Cristo Jesús. Cuando los hebreos finalmente llegaron a la tierra prometida, con frecuencia ignoraron las advertencias directas sobre la idolatría. Por lo tanto, al desconocer muchas cosas, ellos fallaron. Hoy te invito a que leamos la ley de Dios, la guardemos. No le añadas ni le quites, porque cuando tú haces eso pierdes el verdadero sentido. Que nuestra mirada no esté en el hombre, sino esté en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. No le añadas ni le quites nada a la ley de Dios. No le añadas a la palabra de Dios. No le quites, porque pierde el verdadero sentido. El pueblo de Israel perdió de vista a Cristo Jesús. Ten cuidado de no hacer esto. Pongamos a Dios en primer lugar en nuestra vida, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga.